Empezaremos este estudio que tiene como título El caso de los tiempos señalados, convocaciones, fiestas. Y vamos a analizar lo que realmente las escrituras dicen, Acerca del tema, ya que hoy en día tanto por el lado del judaísmo, el mesianismo y aún el cristianismo, se ha enseñado, entendido, interpretado incorrectamente este tema. Y para ellos iniciaremos con la búsqueda de las definiciones correctas, según las escrituras, palabras claves en el contexto hebreo. tales como, por ejemplo, Moed, En singular, Moadim, que es en plural, como Mikra, como Hag, como Hagak, como Asha, como Sicarón y como Shamar. Vamos a analizar cada palabra en su contexto de la cultura hebrea antigua y así eventualmente vamos a sacar las conclusiones correctas con relación a este tema. Porque se ha malentendido lo que son las fiestas supuestamente del Eterno, las convocaciones, y se ha hecho una mezcolanza de todos estos términos para después sacar interpretaciones y conclusiones erróneas. Y vamos a empezar con la primera palabra. y para ello Vamos a ir al libro de Bereshit o Génesis en el capítulo 1, el verso 14. Vamos a leer de la siguiente forma. Dijo luego Dios o Elohim, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Entonces se podrá preguntar, bueno, ¿y qué tiene que ver este pasaje con la palabra Moed? veamos. Aquí vemos en la traducción en español, obviamente tomada de la versión Reina Valera de 1960, Esta palabra, estaciones, y para ello vamos al interlineal hebreo de la Concordancia y Diccionario Strong para saber cuál es el significado de esta palabra según su contexto. Y para ello vamos al libro de Bereshit o Génesis, capítulo 1. y vamos entonces al verso que estábamos leyendo, que es el 14. Y nos daremos cuenta Que la palabra que es traducida aquí como estaciones, en hebreo es la palabra ulemoadim, que viene de la raíz moed. que está en singular. En plural sería Moadim. La im hace el plural. Y como ustedes lo pueden ver aquí, lo va a encontrar en el diccionario Strong con el número 4150, que este diccionario lo traduce de la siguiente manera: testimonio, solemnidades, tiempo, hora señalada, lugar, reunión. De hecho, es un sustantivo masculino. También lo ha traducido como testimonio, solemnidades, tiempo, hora señalada, lugar o reunión. Testimonio, solemnidades, tiempo, plazo señalado, solemnidad, tiempo, festividades, fiesta, fiestas, compañía, concertados, determinada, estaciones, lunas, sazón, sinagogas. Pero ahorita vamos a ver algo bien interesante, porque la mayoría de los casos donde las escrituras hebreas utilizan esta palabra moed, de hecho lo hace con más insistencia para referirse a una fecha señalada. Obviamente una fecha señalada de parte del Eterno. Y mayormente lo hace para indicar un lugar señalado. Obviamente un lugar señalado de parte del Eterno. Lo que se quiere dejar entender Es que esta palabra que acabamos de leer, que la encontramos en Bereshit o Génesis, capítulo 1, verso 14, que es traducida al español estaciones y que en hebreo es moed, es la palabra que se utiliza en varios pasajes de las escrituras hebreas para transmitir la idea que hoy en día el judaísmo, el mesianismo y aún el cristianismo han traducido e interpretado como fiestas del Eterno.
Pero realmente es eso lo que las escrituras hebreas están enseñando. ¿Será que la palabra Moed se tiene que traducir como fiestas? Por ejemplo, como hispanoparlante, fiesta es un acontecimiento donde muchas personas no solamente se reúnen, pero también hay danzas, por ende hay música, donde todo es alegría, donde hay regalos, pero es eso lo que está tratando de transmitir realmente las escrituras hebreas con relación primeramente con esta palabra Moed. Vamos a descubrir que no. Vamos a ver que realmente Moed, como ya había dicho al principio, está relacionado más bien a una fecha específica de parte del Eterno, no a un acontecimiento en sí, sino a una fecha específica. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al libro de Bereshit, Génesis, capítulo 17, en el verso 21, mire lo que dice. Mas yo, hablando el Eterno, estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Vamos a comprobar entonces cuál es la palabra detrás de esta expresión, este tiempo, o sea, esta fecha. Bereshit o Génesis, capítulo 17. Vamos a ir al verso 21. ¿Cuál es la palabra? La Moed, cuya raíz es Moed. Esto es una evidencia más que la palabra Moed no apunta a un evento en sí, sino más bien apunta a un tiempo específico, a una fecha específica del Eterno. Vamos a darle más pruebas. Vamos a ir o a seguir con el libro de Bereshit o Génesis, pero esta vez vamos a ir al capítulo 18, verso 14. Mira lo que dice. ¿Hay para Dios, o sea, Elohim, alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces vamos a ver cuál es la palabra detrás de la expresión al tiempo señalado. Vamos a ir al interlineal hebreo y vamos a ir al libro de Bereshit o Génesis, capítulo 18, el verso 14. Dice, al tiempo señalado, la palabra la Moed. De la raíz Moed. Entonces, una vez más estamos viendo de que la palabra Moed indica un tiempo o una fecha señalada de parte del Eterno. Más pruebas vamos a traer. Vamos a ir a el libro de Bereshit, Génesis, capítulo 21, verso 2. Mire lo que dice. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Elohim, Dios, le había dicho. Entonces vamos a ver cuál es la palabra hebrea que está detrás de la expresión en el tiempo. Vamos a ir entonces al interlineal. Vamos a ir de nuevo al libro de Bereshit o Génesis, capítulo 21, verso 2. Y vamos a ver cuál es esa palabra tiempo, tiempo señalado. ¿Cuál es? La Moed. de la raíz Moed. Entonces, una vez más, podemos confirmar que la palabra hebrea Moed no tiene que ver con un evento, sino más bien tiene que ver con... la fecha de ese evento. Hasta ahora estamos viendo que primariamente la palabra Moed se traduce mayormente como tiempo o fecha específica de parte del Eterno. Y su segunda acepción, aunque minoritariamente, tiene que ver con un lugar o un sitio específico de parte del Eterno. Para esto, Vamos a ir al libro de Shemot o Éxodo, capítulo 13, verso 10. Mire lo que dice. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo, de año en año. Entonces vamos a ver cuál es la palabra hebrea detrás de esta traducida como tiempo. Vamos a ir entonces al interlineal, al libro de Shemot o Éxodo,
en el capítulo 13, el verso 10. Y vamos a ver cuál es la palabra aquí a tiempo. La palabra lemoda. ¿Cuál es la raíz? Moed. Vamos a seguir brindando más pruebas con otros pasajes de las Escrituras. Vamos a ir de nuevo a utilizar el libro de Shemot o Éxodo, pero ahora en el capítulo 23, verso 15. Mira lo que dice. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levaduras como yo te mandé. Que dice, en el tiempo del mes de Abib. Vamos a ver cuál es la palabra detrás de esta palabra en castellana. Vamos a ir entonces al interlineal hebreo, libro de Shemot o Éxodo, capítulo 23, verso 15. Dice, esa fiesta, panes sin levadura, observarás 7 días, comerás pan sin levadura, como te mandé. Ahora mire, en el tiempo, lemoed. Vamos a ver cuál es la raíz. Sorpresa, moed. Entonces, una vez más, nos estamos dando cuenta que moed no es como se nos ha dicho a nosotros, como se nos ha interpretado, de que es fiesta, festividad. No, moed es una fecha, un tiempo específico de un evento tales como convocación o fiesta. Por ejemplo, usted puede decir, la fecha de mi cumpleaños es septiembre 14, octubre 20, agosto 3. O sea, el día específico de ese cumpleaños es lo que se conoce como Moed, o fecha, o tiempo específico. Ahora, ¿qué vas a hacer tú en esa fecha? Dependiendo, obviamente, de lo que tú sepas, de lo que tú conozcas, de tu cultura, vas a poder decir, bueno, ese día voy a comer. Bueno, ese día voy a congregarme. Bueno, ese día voy de compra. Bueno, ese día hago una fiesta. Entonces, Moed No es la actividad en sí, es la fecha de la actividad, pero no es la actividad. La actividad es la fiesta, o puede ser ir de compra, puede ser trabajar, pero no se puede decir que Moed es la actividad, sino que Moed es la fecha. de la actividad. Vamos a seguir probando. Vamos a ir ahí mismo en el libro de Shemot o Éxodo, capítulo 27. Vamos a ir al verso 21. Y aquí analizaremos la otra acepción de la palabra hebrea Moed, que También está relacionado a lugares señalados por el Eterno. el pasaje dice: En la carpa de reunión, afuera del velo, está delante del testimonio. Las pondrá en orden a Aarón y sus hijos para que ardan delante de Yahweh desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel y por sus generaciones. Obviamente, usted va a poder preguntar, ¿dónde entonces aparece la palabra Moed? Vamos a ir entonces al libro de Shemot o Éxodo de nuevo, capítulo 27, verso 21. Dice, en la carpa de reunión. ¿Cuál es esta palabra que han traducido de reunión? Moed. Miren. Quiere decir, aunque aquí han traducido de reunión, este pasaje puede ser mejor traducido como carpa señalada. O sea, en la carpa señalada. Entonces, la palabra Moed apunta a señalamiento, o sea, que el eterno, escoge el lugar como el tiempo. o sea que Moed tiene que ver con algo señalado de parte del Eterno. Vamos a ir de vuelta al libro de Shemot o Éxodo, pero ahora vamos
al capítulo 34, verso 18. Dice en esta traducción: guardarás la fiesta de los panes sin levadura. 7 días comerás panes sin levadura, como te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Aviv. ¿Cuál es la palabra que se tradujo al castellano como tiempo señalado? Vamos a ir entonces al interlineal hebreo, el libro de Shemot o Éxodo, capítulo 34, verso 18. Dice: esa fiesta, panes sin levadura, la guardarás 7 días, comerás pan sin levadura, como te mandé. En el tiempo, mire cuál es la palabra, lemoed, la raíz de palabra hebrea, moed. Una vez más, tiempo señalado. O sea, fecha señalada. Fecha señalada, obviamente, en el calendario del Eterno. Seguimos con más pruebas bíblicas. Vamos a ir a el libro de Vayikra o Levítico, capítulo 23, verso 2. Lo que dice: habla a los hijos de Israel y diles que la fiesta solemne de Yahweh, mis fiestas solemnes que proclamarán como asambleas sagradas son estas. Ahora vamos a ver dónde aquí es que está la palabra hebrea moed. Aquí han traducido Varias frases en hebreo al español como mis fiestas solemnes. pero realmente está bien traducido. Vamos a ver. Y así podemos sacar las conclusiones correctas. Si ya hemos entendido que la mayoría de las ocasiones que se ha utilizado la palabra moed está relacionado a un tiempo, a una fecha, entonces vamos a ver cómo es que se debería traducir este pasaje. Vamos a ir entonces al libro de Vayikra o Levítico, en el interlineal hebreo, capítulo 23, verso 2. Dice: habla a los hijos de Israel y diles a ellos, fiestas. Aquí aparece fiestas, pero en la traducción en español dice fiestas solemnes. Ahora, ¿cuál es la palabra detrás de ahí? Es la palabra Moadé. que es de la raíz moed. Entonces, ¿cómo es que si hasta ahora la mayoría de los pasajes hemos visto que esta palabra moed apunta a tiempo señalado, fecha exacta, aquí lo traducen como fiesta? ¿Por qué no traducir más bien, que de hecho es correcta la traducción, como habla a los hijos de Israel y diles que las fechas señaladas de Yahweh que proclamarán convocaciones santas? Estas son, y aquí está traducida, mis fiestas. ¿Realmente son fiestas? Vamos a ver cuál es la palabra detrás. Aquí dice Moadai. ¿Cuál es la raíz hebrea? Moed. Entonces, ¿por qué poner fiesta cuando realmente no es la intención del escritor primario, del escritor original? Entonces, esto debería traducirse como: habla a los hijos de Israel y diles que las fechas de Yahweh, mis fechas que proclamarán como asambleas sagradas son estas. Lo que quiere hacer saber el Eterno es que estas convocaciones que ahorita vamos a estudiar, que son sagradas, apartadas, santas, se tenían que llevar a cabo en una fecha específica determinada por el Eterno. El escritor que escribió, obviamente, de parte del Eterno, no está diciendo por ningún lado que en este pasaje que estas son fiestas, sino que en una fecha determinada, en un tiempo determinado por el Eterno, iba a pasar o se iban a proclamar estas asambleas. Que de hecho ahorita vamos a ver qué es esto de asamblea sagrada. O sea, no es fiesta, sino fecha o tiempo determinado, tiempo señalado por el Eterno. Es más, si comparamos la Septuaginta griega o un interlineal griego de estos pasajes, tales como el libro de Bereshit o Génesis, capítulo 1, verso 14,
usted se va a dar cuenta que esta palabrita que es traducida como estaciones, que de hecho es fecha señalada o tiempo señalado, como las demás que hemos estado estudiando, que se tiene o está relacionado a tiempo de parte del Eterno, es la palabra griega kairos. Y si usted va, por ejemplo, a un léxico griego, tanto antiguo como moderno, pero sobre todo el antiguo, usted se va a dar cuenta que la palabra kairos está relacionado a tiempo. Obviamente, no a tiempo humano, porque en griego el tiempo humano se utiliza la palabra cronos, que tiene que ver con tiempo, pero no el tiempo de la humanidad, no el tiempo de la raza humana, no el tiempo físico, sino el tiempo de Elohim. En este caso, obviamente, desde la perspectiva griega, es el tiempo disponible de las deidades superiores. Y ya que esta palabra griega transmite la idea del significado primario de la palabra Moed, los traductores de las escrituras hebreas la usarían en las traducciones griegas. Y si se busca en la Septuaginta, así como en las demás traducciones griegas de los otros libros de los escritos hebreos, se encontrará que la palabra hebrea Moed es traducido al griego como kairos. Volvemos de nuevo a leer otro pasaje de las escrituras hebreas, y es ahí mismo en el libro de Vayikra o Levítico. Vamos a ir al capítulo 23 todavía, pero ahora vamos al verso 4. Y dice aquí en esta traducción: estas son las fiestas solemnes de Yahweh, las asambleas sagradas que convocarán a su debido tiempo. Entonces vamos a ir de nuevo al interlineal hebreo, vamos a ir al libro de Vayikra o Levítico, capítulo 23, verso 4. ¿Se debe traducir esta palabra como fiesta? Veamos entonces cuál es esta palabra, Moadá, cuya raíz es Moed. Entonces, ¿por qué no más bien traducirla correctamente como ya lo hemos entendido? Estas son las fechas de Yahweh, las asambleas sagradas que convocarán a su debido tiempo. Son las fechas, no fiestas, fechas donde se van a dar ciertas reuniones. Entonces, de nuevo, Moed no son la actividad, no es la fiesta o fiestas, sino más bien el tiempo exacto de parte del Eterno cuando se deben de llevar a cabo estas asambleas sagradas. Quiero tocar otro pasaje más con relación a las fechas. Vamos a leer en el libro de Vayikra o Levítico, capítulo 23, verso 37. Y dice de esta forma, esta versión, que de hecho la mayoría, como digo, basadas en el pensamiento tradicional, porque es una tradición del judaísmo, la han traducido de la siguiente forma: estas son las fiestas solemnes de Yahweh, en las que convocarán asambleas sagradas para presentar ofrendas quemadas a Yahweh. Ahora vamos a ir al interlineal hebreo para ver qué es lo que dice. Vayikra, Levítico, capítulo 23, verso 37. Entonces, ¿cuál es esta palabra? Moadé, de la raíz Moed. Y si se compara este pasaje con la versión de la Septuaginta, usted se va a dar cuenta que esta palabrita la traducen como Cairo, que no da pie para entenderlo como fiesta, como la entendemos nosotros, sino más bien a un tiempo no cronológico, no predeterminado por el ser humano, sino a un tiempo, a una fecha establecida, señalada por el Ser Supremo, o sea, en este caso por el Eterno. Entonces,
¿Por qué traducir estas son las fiestas solemnes de Yahweh cuando en sí debería traducirse estas son las fechas señaladas del Eterno? Es así que podemos llegar a la conclusión que más de un 60, de hecho un 70% de las veces que aparece la palabra hebrea Moed en las escrituras es para referirse a una fecha señalada. El otro 30% para referirse a un lugar de reunión. Entonces vamos a leer otro pasaje de las Escrituras para que nos demos cuenta que Moed tiene que ver, además con fecha, también tiene que ver con lugares que él escoge, lugares específicos, con relación a las tiendas. Por ejemplo, si nosotros vamos de nuevo al libro de Shemot o Éxodo, capítulo 28, verso 43, vamos a leer. Aarón y sus hijos estarán vestidos con ellos cuando entren en el tabernáculo o en la carpa de reunión. Entonces, ¿dónde aparece la palabra Moed? Entonces vamos a ir al interlineal, al libro de Shemot o Éxodo, capítulo 28, verso 43. Dice, y estarán en él Aarón y sus hijos cuando vengan a la carpa. Aquí aparece traducido de reunión, pero ¿cuál es la palabra? Moed, para indicar que esa carpa es la que señaló el Eterno. No debería traducirse de reunión, no es incorrecta completamente, pero para poder entender mejor la palabra Moed debió más bien traducirse como la carpa señalada o el tabernáculo señalado, porque eso es lo que indica Moed. Moed indica algo señalado. Obviamente, en gran parte es el tiempo o la fecha, pero también se puede dar que se puede utilizar en los lugares, como estamos viendo, un lugar específico. En este caso, la carpa, el ogel. Pero usted no va a encontrar en todas las escrituras que se refiera a algo diferente, pero solamente a eso. Vamos a leer un pasaje más con relación a la palabra Moed, teniendo en cuenta el lugar, y vamos a ir ahí mismo en el libro de Shemot o Éxodo, pero vamos a esta vez en el capítulo 29, verso 4. Dice así, harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la carpa de reunión. Vamos de nuevo de vuelta al interlineal hebreo, que dice, y Aarón y sus hijos traerán a la puerta de la carpa ogel de reunión, ¿la palabra qué? Moed, que debería traducirse más bien en vez de reunión de la carpa señalada. ¿Señalada por quién? Por el Eterno, porque esta no la señaló Moisés, ni a Aarón, ni sus hijos, sino el Eterno. El Eterno fue el que les dio la orden a ellos que estuvieran ahí. Entonces es el lugar que el Eterno señaló. Entonces debe traducirse como señalado. Entonces, esta palabra No transmite la idea de una fiesta como la entendemos o como el autor trató de transmitir con las palabras que sí tienen que ver con fiesta, sino más bien el autor trató de transmitir es que tanto las convocaciones, que no todas son fiestas, como las fiestas que él escogió, como lo vamos a ver, que son 3, pero todas esas se dan en un tiempo específico de él, de parte de él, en una fecha que él ya determinó, no humanamente, no cronológicamente, o sea, en el tiempo humano, físico, sino en un tiempo de él. Y él puso a disponibilidad ciertas herramientas para que supiéramos esas fechas. Y estas herramientas se tienen que chequear, se tienen que revisar, le tienen que estar pendiente para entonces no perder la fecha esa, para no pasar desapercibido esas fechas, que para el ojo humano, si no se está pendiente, se pasa desapercibido. Entonces, hasta aquí este estudio. Por favor, denle me gusta,
like, comenten, compartan y suscríbanse. Paz a sus vidas. Shalom.